Esto ocurrió el pasado enero. Me había tomado una semana libre del trabajo después del año nuevo, principalmente con la esperanza de que todos los demás ya estuvieran de vuelta en sus trabajos y pudiera disfrutar de la semana sin que estuviera todo abarrotado. Mis planes consistían en ir de compras y simplemente relajarme en mi apartamento. Ese día estaba manejando por la nieve, fui a algunas tiendas y luego volví al apartamento alrededor de las 7 de la tarde. Me refresqué y luego me senté en el sofá con algunos bocadillos que había comprado. Estaba viendo televisión y hasta me estaba quedando dormido un poco después de un largo día fuera de casa. Pero, alrededor de las 8:30, el sistema de intercomunicación en mi apartamento sonó, indicando que alguien estaba afuera y quería que los dejara entrar al edificio. No tenía planes de recibir a nadie, así que no tenía idea de quién podía ser. La persona volvió a tocar el intercomunicador, así que me levanté y fui a la ventana que daba al frente del edificio. Intenté no levantar las persianas demasiado, solo lo suficiente para ver quién estaba en la puerta del edificio. Era un hombre grande. Aún estaba nevando y estaba algo oscuro, pero pude ver que era mayor, como de unos 40 y tantos años. Nunca lo había visto antes. En ese momento, solo había otras 3 personas viviendo en el complejo, así que conocía al menos a los residentes y él no era uno de ellos. También pensé que si viviera allí o estuviera visitando a alguna de las otras personas, ellos lo dejarían entrar. Fui al intercomunicador y lo silencié, luego volví al sofá y seguí viendo televisión. Realmente no le di más importancia y hasta me quedé dormido varias veces en la siguiente hora. Finalmente apagué la televisión y me fui a la cama. Para entonces, ya debía ser alrededor de las 10. Me quedé dormido casi tan pronto como me acosté. A unas horas en la noche, me desperté de golpe por un estruendo justo fuera de mi habitación. Fue extremadamente fuerte, pero como me acababa de despertar, no supe qué era o de dónde venía exactamente. Mi corazón latía rápido mientras miraba a través de la habitación hacia la puerta, escuchando cualquier otro sonido. Estaba muy silencioso ahora, casi como si no hubiera pasado nada. Me levanté de la cama y me moví lentamente hacia la puerta, luego incliné mi oído contra ella para escuchar al otro lado. Seguía en silencio, solo el crujido de las paredes del edificio. Giré el picaporte y miré hacia el salón, sin ver nada fuera de lo normal. El lugar estaba realmente oscuro, y por alguna razón, sentía que debía mantenerme en silencio y no hacerme notar, así que dejé las luces apagadas mientras me movía por el salón y miraba por el pasillo. La puerta de mi apartamento estaba completamente abierta. Me quedé paralizado, mirando la puerta abierta y sintiendo miedo recorrer todo mi cuerpo. Casi no parecía real. Di unos pasos hacia atrás, permaneciendo en silencio, y regresé a mi habitación. Ahora, al otro lado de la puerta, pude ver una enorme abolladura en la madera, justo al lado del picaporte. En cuanto vi eso, corrí y cerré la puerta con llave detrás de mí, luego llamé al 911 mientras me escondía en el armario. Estaba seguro de que quien fuera que estuviera en mi apartamento todavía estaba allí, y solo sería cuestión de tiempo antes de que entrara en mi habitación. Pero mientras esperaba a la policía, el apartamento permaneció en silencio. Quien había entrado en mi apartamento ya se había ido. Incluso la policía no pudo encontrar nada que ayudara a localizarlos. Lo que creen que ocurrió es que el intruso intentó tocar los timbres de todos los demás apartamentos hasta que uno de ellos lo dejó entrar. Una vez dentro del vestíbulo principal, no está claro por qué eligió mi habitación. Tal vez pensaron que estaba vacía. Lo que es realmente extraño es la abolladura en la puerta de mi dormitorio, que probablemente fue la causa del estruendo que me despertó, pero fue un solo golpe, sin parecer un intento real de derribar la puerta, sino más bien algo hecho por frustración antes de irse. Aún vivo en el mismo apartamento y no ha vuelto a pasar nada. ¿Quién era y qué quería sigue siendo un misterio? El año pasado, estaba visitando a mi familia durante las vacaciones. Ellos viven a 15 horas de distancia y generalmente trato de aguantar el viaje en una sola larga conducción, pero este año la nieve llegó temprano y hizo que conducir fuera mucho más lento. Así que estaba preparado para detenerme en un hotel en algún punto del camino. No reservé nada con anticipación porque no sabía cuán lejos llegaría antes de querer parar. Solo iba a detenerme en algún lugar y ver si tenían una habitación disponible. Cuando salí, estaba nevando apenas, pero cuanto más me adentraba, más nevaba. Las carreteras aún estaban despejadas,
pero todos definitivamente estaban conduciendo más despacio y con más cuidado. Alrededor de 8 horas después de haber comenzado el viaje, aún no había llegado a la mitad. Me estaba frustrando, ya que ya eran las 9 de la noche y estaba tardando mucho. A estas alturas ya debería haber pasado la mitad del trayecto, pero ahora sentía que tenía que seguir adelante para que mi viaje al día siguiente no fuera aún más largo. La nieve había disminuido un poco, pero aún se había acumulado en la carretera porque no había camiones quitanieves. Conduje todo lo que pude, llegando hasta la medianoche antes de decidir que ya había tenido suficiente y necesitaba dormir. Me desvié en la siguiente salida y entré en un pequeño motel. Era un edificio largo de una sola planta con unas 10 habitaciones. Como era de esperar, no era el lugar más bonito, el exterior se veía realmente viejo y hasta las luces del letrero estaban tenues y medio quemadas. Estacioné en un lugar al azar cerca de las habitaciones y me bajé, caminando hasta el área de entrada principal. Dentro, era una habitación muy pequeña con una recepción, pero había un letrero apoyado en el mostrador que decía «Volveré en 15», con una pequeña imagen de una taza de café. Las probabilidades de haber llegado mientras el trabajador estaba en su descanso solo mostraban mi falta de suerte en este viaje. Salí y volví a mi coche, pero esta vez, cuando miré alrededor del estacionamiento, noté algo que no había visto antes: estaba completamente vacío. Me quedé allí en el frío mirando por un minuto y no vi un solo coche, y por el aspecto, ni siquiera parecía que hubiera habido coches en el estacionamiento esa noche. Volví a mi coche y encendí la calefacción para calentarme mientras esperaba. Al no ver coches y nadie en el mostrador, empecé a dudar si el letrero era realmente para alguien en su descanso. No había lugares dentro de 15 minutos, así que no sabía dónde podrían haber ido si estaban en su descanso. Me recosté y traté de pensar en qué hacer a continuación, pero mis ojos y mi cabeza estaban tan cansados que terminé quedándome dormido en el asiento. Cuando desperté, habían pasado unas horas. La nieve había comenzado a caer nuevamente y el viento hacía que mi coche se moviera. Me senté y miré hacia la entrada principal del motel, pero de inmediato hice contacto visual con un hombre que miraba a través de mi ventana. Me eché hacia atrás mientras él se apartaba y gritaba algo hacia el estacionamiento. Miré detrás de él y vi un camión al otro lado. Otro hombre salió del lado del conductor y comenzó a caminar hacia el lado del camión cerca de mí, luego rodeó mi coche probando todas las manijas de las puertas. Recobré la conciencia y puse mi coche en reversa, tratando de salir antes de que las ruedas patinaran. Ahora los hombres se movían más rápido, uno gritándole al otro que viniera a su lado y rompiera la ventana trasera. Continué moviendo el coche hacia adelante y hacia atrás tratando de atravesar el grueso parche de nieve, pero el repentino estallido de la ventana trasera solo lo hizo más difícil. Estaba probando todo mientras uno de los hombres intentaba alcanzar la manija de la puerta y justo cuando él metió la mitad de su cuerpo por la ventana y abrió la puerta, finalmente conseguí tracción y giré el coche. El hombre cayó fuera y el otro intentó entrar en su camión para seguirme mientras giraba el coche y salía del estacionamiento. Una vez que estuve de vuelta en la carretera, dejaron de seguirme. Aunque no siento que haya sido completamente mi culpa, definitivamente no debí haberme quedado dormido en ese estacionamiento, especialmente en medio de la nada. Lo que esos hombres habían planeado podría haber sido cualquier cosa. Ellos estaban claramente preparados, y casi parecía que sabían que el estacionamiento de ese motel era un lugar fácil para atacar a la gente. Pero sea lo que fuera, probablemente nunca lo sabré. Trabajaba en una tienda minorista en mis 20 como líder de turno nocturno. No era una cadena de supermercados grande y conocida, sino un lugar local con solo unas 8 o 9 ubicaciones. La mayoría de las noches, tenía un compañero de turno nocturno, pero no era raro que pasara el turno completamente solo. No era una tienda grande, así que realmente no era un ambiente de trabajo muy intenso. Muchas veces me encontraba trabajando despacio solo para no quedarme sin cosas que hacer. Una de esas noches estaba solo y trabajando a un ritmo constante. Al comienzo de mi turno, cargué algunas cajas y me dirigí a los pasillos para empezar a reabastecer. No requiere mucho esfuerzo mental, así que mi mente estaba en otro lugar, pensando en cosas aleatorias sin prestar mucha atención. Pasé por unos 3 pasillos hasta que un golpe en la entrada principal me hizo saltar. Casi ni me di cuenta de lo que era porque estaba tan distraído, pero una vez que lo entendí, me quedé bastante confundido. Escuché otro golpe, lo suficientemente fuerte como para resonar por la tienda.
Caminé hasta el final del pasillo y miré a través de las grandes ventanas frontales, viendo a un hombre con capucha frente a las puertas. Me acerqué al otro lado y dije a través del cristal, «Estamos cerrados, no abrimos hasta las 8 de la mañana». El hombre me miró, pero no dijo nada. Señalé el cartel en la puerta, «Estamos cerrados, lo siento», repetí. El hombre continuó mirándome durante unos segundos y luego se dio la vuelta y se alejó. Lo observé caminar hasta que ya no pude verlo, pero no parecía haber estacionado en ningún lado. Todo fue extraño, por decirlo menos, pero pensé que simplemente estaba en el lugar equivocado o algo así. Volví a lo que estaba haciendo, reponiendo los estantes, y eventualmente olvidé al hombre. A las 2 de la madrugada, ya había recorrido la mitad de los pasillos y estaba listo para tomar mi descanso. Dejé las cajas donde estaban y fui a la sala de descanso en el otro extremo del edificio. Estuve allí durante probablemente una media hora antes de terminar mi almuerzo y regresar al trabajo. Caminé a través de la tienda hasta el final del pasillo en el que estaba trabajando, pero justo cuando miré hacia arriba, vi a un hombre caminando por el otro extremo. Parecía que simplemente estaba cruzando la tienda sin haberme notado. Me quedé paralizado, sintiendo ese repentino miedo, y escuché atentamente. Podía oír los pasos del hombre moviéndose hacia el lado del edificio del que acababa de venir, así que me metí en el pasillo y me escondí detrás de las estanterías. Los pasos parecían dirigirse hacia la sala de descanso, pero justo antes de que saliera del pasillo para intentar escapar y pedir ayuda, escuché al hombre saliendo corriendo de la sala. Los pasos ahora estaban corriendo por la tienda, acercándose cada vez más. Corrí hacia el otro extremo del pasillo, mirando hacia atrás y viendo al hombre girar y empezar a correr hacia mí. Corrí hacia la puerta principal, sacando mis llaves y tratando de abrirla con las manos temblorosas. El hombre apareció al final del pasillo justo cuando logré abrir la puerta. Justo cuando salí del edificio, vi un destello brillante en la esquina de mi ojo y escuché un estallido que me hizo zumbear los oídos. Era un disparo tan fuerte que ni siquiera sabía dónde había aterrizado, pero corrí por mi vida alrededor del edificio. Llegué a mi coche y me escondí en el asiento trasero mientras llamaba al 911. Por lo que sé, el hombre no me siguió afuera. Ya se había ido cuando la policía llegó a la tienda, pero encontraron la puerta trasera rota junto con algunas herramientas pesadas al lado. Lo más aterrador de sus hallazgos fue el agujero creado por el disparo, justo al lado de las puertas frontales. La razón por la cual el hombre irrumpió y fue tan agresivo al apuntarme así es desconocida. Según su comportamiento, la policía parecía pensar que se trataba de una crisis mental o un brote psicótico, sin tener una razón real para apuntarme específicamente, aparte de que estaba solo. Ya no trabajo allí, pero puedo decirte que durante los años siguientes a ese incidente, estuve al borde cada noche. Era una noche nevada cuando llegué al estacionamiento de la gasolinera donde trabajaba el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Había estado en el trabajo durante varios meses antes de eso. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro era muy difícil, debido a algunas cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos nocturnos eran lo mejor para mi horario personal. Aún así, llegaba cansado todas las noches y luchaba para pasar cada turno. Estacioné frente al edificio, al lado del único otro coche en el estacionamiento, que era el de mi compañero. Luego entré y lo relevé de su turno. Se fue unos minutos después y entonces solo quedé yo por el resto de la noche. Mi gerente había dejado un papel en el escritorio con algunas cosas por hacer, pero al leerlo, no eran tantas. Mi suposición era que no tomaría más de una hora completar todas las tareas, así que intenté posponerlo todo lo posible para evitar quedarme dormido una vez que empezara a sentirme realmente cansado. Mientras estaba sentado detrás del escritorio, alrededor de las 12 de la noche, un coche se detuvo en la estación. Miré por la ventana y vi una SUV antigua estacionada junto a una de las bombas. Con la nieve cayendo, la mayoría de las personas no estaban conduciendo, pero recibir un cliente de vez en cuando era normal. Volví a mi teléfono y seguí mirando algunos vídeos sin prestar mucha atención durante probablemente 10 minutos. Cuando miré de nuevo hacia afuera, vi que la SUV seguía allí junto a la bomba. Las luces estaban apagadas y las puertas estaban cerradas, como si deberían estar llenando gasolina, pero había pasado tanto tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando a ambos lados del edificio, pero no había nadie afuera. Si habían estado en su coche durante los últimos 10 minutos con el motor apagado, tendrían que estar congelados.
Estaba nevando, hacía viento y estaba frío, así que honestamente me puse un poco nervioso por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o alguien regresar a su coche, pero no había nada. Era como si el coche estuviera simplemente abandonado junto a la bomba. Después de pensarlo un poco, me puse el abrigo y salí. Inmediatamente supe que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí con el coche apagado o para que alguien estuviera afuera durante más de unos minutos. Me apresuré hacia el coche y miré alrededor, luego puse mi cara cerca de la ventana e intenté mirar adentro. «Hola, ¿hay alguien ahí?» «Solo estoy verificando para ver si estás bien», llamé, pero por lo que podía ver, no había nadie adentro. No era exactamente fácil ver, así que podría haber alguien, pero estaba bastante seguro de que no había nadie. Ahora aún más confundido, me eché hacia atrás y miré alrededor del estacionamiento vacío de la gasolinera antes de comenzar a regresar. Mientras no enfocaba mi vista en el coche y solo miraba al suelo, noté huellas en la nieve que iban hacia el edificio, no exactamente hacia el frente, sino algo hacia un lado. Miré de nuevo y vi que parecían venir del coche, pero en este punto estaba congelado y no quería investigar más sin calentarme un poco primero. Volví adentro y encendí el pequeño calefactor junto al mostrador, poniendo mis manos frente a él para calentarlas. Solo estuve adentro durante 30 segundos a un minuto antes de que un golpe resonara por el edificio desde detrás de mí. Me giré de inmediato, sin ver nada, y luego caminé alrededor del mostrador hacia la parte trasera. En el suelo había charcos de agua sucia, como nieve que se había derretido de las botas de alguien. Sentí un escalofrío recorrerme. Me acerqué a la sala de suministros y giré la esquina hacia donde estaba el cuarto de suministros. De pie en la oscuridad detrás de una de las estanterías, podía ver la silueta de una figura. Era alta, con hombros anchos y una gran barba desaliñada, y me estaba mirando fijamente. Mi corazón se detuvo por un momento, pero después del shock inicial, mi reacción fue simplemente retroceder hacia el mostrador. No sé por qué, tal vez estaba demasiado sorprendido para reaccionar adecuadamente. Después de mirar la puerta del cuarto de suministros durante no sé cuánto tiempo, tomé en silencio el teléfono de la tienda y llamé a la policía susurrando pidiendo ayuda. Luego soporté los 10 minutos más inquietantes de mi vida mientras esperaba. Durante este tiempo, no escuché ni vi nada del cuarto de suministros, lo que, honestamente, aumentó mi miedo. Por alguna razón, el hombre nunca salió para confrontarme. Cuando finalmente llegaron 2 policías y entraron, les dije en silencio dónde estaba el hombre. Buscaron en el cuarto mientras yo permanecía en la parte delantera, pero me sorprendió cuando salieron sin encontrar a nadie. El hombre se había ido. Las huellas de agua rodeaban la puerta trasera, pero afuera había huellas frescas en la nieve que iban directamente desde la gasolinera hacia el campo completamente oscuro y vacío que se extendía por millas. Obviamente, nadie podía buscar eso por la noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. Quiero decir, el campo era enorme, podría haber ido a cualquier parte, pero estaba tan frío y ventoso esa noche que casi estaba seguro de que encontrarían un cuerpo. La SV fue llevada para obtener más información, pero no sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad, así que nos quedamos solo con lo que sabemos de esa noche. Y todavía seguimos con solo eso. ¿Quién era el hombre y qué estaba haciendo sigue sin resolverse y dónde está ahora es igualmente desconocido? Pero su actitud y la forma en que me miraba me ponían un poco incómodo. Mientras esperaba, noté que la casa estaba bastante oscura en el interior, solo iluminada por una luz tenue desde una lámpara en la esquina. Finalmente, la mujer entregó el dinero y cerró la puerta sin decir nada más. Agradecí y me dirigí de vuelta a mi coche. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar por el retrovisor. Vi que la mujer seguía de pie en el umbral, mirándome mientras me alejaba. Algo en su comportamiento me inquietaba, pero traté de no dejar que eso afectara mi trabajo. Volví al coche y revisé la dirección del próximo pedido. Mientras navegaba por la carretera, empecé a pensar en lo raro que había sido el encuentro. No era habitual que un cliente se comportara de esa manera, especialmente en una noche tan fría y solitaria. Llegué a la segunda dirección, que estaba aún más aislada. La casa estaba muy alejada de la carretera principal, rodeada de árboles que parecían tener una presencia inquietante bajo la luz de la luna.
A medida que me acercaba, el área se sentía cada vez más desolada. Aparqué y me dirigí a la puerta, que estaba parcialmente oculta por la nieve acumulada. Toqué el timbre y esperé. Después de unos minutos, la puerta se abrió lentamente. La persona que apareció era un hombre de mediana edad, con una expresión seria en su rostro. No dijo una palabra, solo extendió una mano para recibir la pizza. Al recibir el pedido, se volvió y cerró la puerta sin despedirse. Mientras volvía a mi coche, sentí una presencia extraña, como si alguien estuviera observándome desde las sombras de los árboles. Me apresuré a entrar al coche y arranqué rápidamente. A medida que me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi que el hombre estaba de pie en la ventana, mirándome con la misma expresión fría que había mostrado al abrir la puerta. Cuando finalmente volví al restaurante, me tomé un momento para calmarme y reflexionar sobre la noche. No podía sacarme de la cabeza la extraña sensación que había tenido en ambas entregas, como si algo no estuviera bien en ese vecindario desolado. Nunca supe si mi intuición estaba en lo correcto, pero esas dos entregas se convirtieron en una de las noches más inquietantes que he tenido en mi trabajo. El comportamiento de la mujer había sido cada vez más raro. A pesar de que estaba luchando para contar el dinero, empezó a entablar una conversación trivial conmigo sobre cosas como cómo había sido mi día. Respondí educadamente, pero todo se sentía muy extraño, como si estuviera tratando de retrasar el momento. En un momento, mientras hablaba, miré hacia mi coche para distanciarme un poco de la situación incómoda. Fue entonces cuando vi a un hombre justo al lado del vehículo, mirando por las ventanas y haciendo algo con la puerta. Me volví rápidamente hacia la mujer, y fue en ese instante cuando noté que su expresión había cambiado a una de furia. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, la mujer me agarró con fuerza y empezó a gritarle al hombre. Él se giró y comenzó a correr hacia nosotros. En ese momento, la mujer intentó arrastrarme hacia la casa, pero mi instinto de supervivencia se activó. La empujé y logré zafarme, corriendo hacia el bosque cercano. Corrí a través del bosque, escuchando los pasos pesados del hombre en la nieve detrás de mí. Los seguí durante unos 2 minutos hasta que los pasos comenzaron a desvanecerse. Finalmente, me detuve para recuperar el aliento, agradecido de que la luna iluminara lo suficiente el bosque para que pudiera encontrar el camino de vuelta a una de las calles del vecindario. Llamé al 911 tan pronto como conseguí señal, y después de 10 minutos esperando en el frío, llegó un oficial. Otro patrullero se dirigió a la casa y encontró al hombre en el acto de intentar forzar la entrada de mi coche. El motivo detrás de todo esto parecía ser que la pareja había quedado sin dinero y había recurrido a robar mi vehículo, usando la distracción para hacerlo sin que yo me diera cuenta. Afortunadamente, logré escapar sin sufrir daños y fui la primera víctima que intentaron antes de ser arrestados. Estoy agradecido de que no tuvieran la oportunidad de hacerle daño a nadie más. El invierno pasado, a principios de febrero, estaba en camino a entregar un pedido de DoorDash. Estaba bastante cansado, ya que había estado conduciendo durante las últimas 4 horas, y casi era la medianoche. Después de esta entrega, definitivamente llamaría a la noche y me iría a casa, especialmente porque estaba preocupado por quedarme dormido al volante, con todo el hielo y la nieve en la carretera. Estaba conduciendo por una carretera bastante vacía, era una carretera secundaria que conectaba 2 de las principales ciudades de nuestra área. Había un tramo de unos 5 kilómetros que no tenía edificios, casas ni ningún lugar para detenerse. Mientras conducía por esta sección, no sé exactamente qué pasó, pero de repente me invadió una ola de cansancio que me hizo perder el enfoque durante solo unos segundos, pero fue suficiente. Creo que pisé un parche de hielo y mi coche comenzó a deslizarse hacia el costado. Aunque me desperté completamente en ese momento, ya era demasiado tarde, intenté volver a enderezar el coche, pero solo lo deslicé más hacia una pequeña zanja entre la carretera y el bosque. No fue un accidente grave, ya que la nieve amortiguó el impacto, pero me dejó un poco tembloroso. Sabía de inmediato que sería imposible salir de allí. El coche estaba atascado en la pendiente de la zanja y en nieve espesa. Ni siquiera intenté salir para ver qué tan mal estaba, simplemente probé suerte tratando de maniobrar el coche para obtener algo de tracción, pero solo empeoré la situación. En medio de todo esto, noté las luces de otro coche en la carretera. Al principio pensé que era solo un coche que pasaba, pero después de unos segundos, me di cuenta de que no se movía. Alguien debía estar estacionado en la carretera con las luces encendidas,
lo cual me pareció algo inquietante, considerando la coincidencia de estar en esta carretera larga y vacía. No estaban lo suficientemente cerca como para haber parado a intentar ayudarme, pero tampoco estaban tan lejos como para no ver mis luces. Saqué mi teléfono y llamé a mi padre, sabiendo que aún estaría despierto y esperando que pudiera ayudarme. Nunca había estado en una situación como esta, así que realmente no sabía qué hacer. Me dijo que llamaría a asistencia en carretera y luego conduciría hasta donde estaba para esperar conmigo. Le agradecí y sentí alivio al saber que estaría allí en unos minutos. Miré de nuevo hacia la carretera, buscando las luces del coche que había visto, pero ahora habían desaparecido. Estaba demasiado oscuro para ver a esa distancia sin luz, así que no sabía si se habían ido o si solo habían apagado las luces. Cuanto más pensaba en ello, más me ponía nervioso. Mantenía los ojos en la carretera, sin apartar la vista por más de unos segundos, mientras la paranoia comenzaba a apoderarse de mí. La tranquilidad también contribuía a mi inquietud, solo escuchando el viento fuera del coche y nada más. Entonces, después de 3 minutos de espera, vi una figura caminando hacia mi coche. Venía por la carretera desde la dirección en la que habían estado las luces. Lo observé mientras avanzaba lentamente a través de la nieve, acercándose a unos 15 pies, 5 metros, de la parte frontal de mi coche. Luego se detuvo, permaneciendo allí en la nieve, mirándome, pero sin moverse. No podía ver mucho de él, ya que tenía una capucha que cubría su rostro, pero la forma en que solo se quedó allí bajo las luces de mi coche comenzó a aterrorizarnos. Después de un momento, toqué el claxon suavemente varias veces solo para hacerle saber que estaba en el coche y que podía verlo. Aún así, no se movió ni reconoció mi presencia. Justo cuando estaba sacando mi teléfono para llamar a mi padre nuevamente, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por la carretera, desapareciendo en la oscuridad. Llamé a mi padre para informarle sobre esta extraña persona y me dijo que estaba a solo 1 minuto de distancia. Me mantuve en línea con él y, a los 30 segundos, vi las luces de un coche encenderse en la carretera y empezar a moverse hacia mi coche. Una vez que estuvo justo enfrente, se estacionó y apagó las luces. No podía ver sobre la zanja, pero escuché una puerta abrirse mientras le gritaba a mi padre por el teléfono, preguntándole qué estaba pasando. En ese momento, el coche de mi padre apareció frente a mi vista y se detuvo bruscamente. Escuché a mi padre gritarle a alguien que se subió a su coche y se alejó a toda prisa. No volvieron, pero mi padre dijo que el hombre llevaba algo en las manos que parecía que iba a usar para romper la entrada de mi coche. Todo salió bien después de eso y el coche no sufrió mucho daño. No estoy seguro de lo que iba a pasar esa noche, pero sé que tuve mucha suerte de no averiguarlo. Trabajo como mecánico en un taller de reparación de autos en mi ciudad. Es un negocio local que lleva muchos años funcionando, y el taller está ubicado en un viejo almacén que también funciona como depósito de autos en desuso y piezas de repuesto. La mayor parte del depósito está llena de coches rotos esperando ser desmantelados, y el lugar es conocido como el chatarrero, un nombre que le damos a la zona de chatarra. Desde hace 2 años, mi trabajo ha consistido en ordenar y llevar el control del inventario que entra y sale. Lo mejor para hacer esto es cuando no hay tanta actividad, así que por las noches, también me hago cargo de la seguridad. No es raro que personas extrañas y adolescentes salten la cerca y traten de robar o vandalizar el chatarrero. Esa noche, llegué al trabajo a las 8 de la tarde, hablé un rato con mi jefe antes de que se fuera, y luego me quedé solo en el almacén. Estaba lloviendo, así que el sonido de la lluvia golpeando el techo era bastante fuerte, pero también algo relajante. Realicé mi rutina habitual, revisando las órdenes de los mecánicos y verificando que se había usado durante el día. No había nada fuera de lo común, pero 2 coches necesitaban piezas específicas y para uno de ellos, el mecánico no había anotado el año del modelo, lo cual puede ser muy importante. Me levanté del escritorio y caminé por el almacén en busca del Nissan Versa gris para confirmar qué pieza necesitábamos. Cuando llegué al final del almacén, todavía no lo veía. Suspiré, sabiendo que tendría que buscarlo en el chatarrero, y, por supuesto, era el único día en que estaba lloviendo. Regresé al escritorio, tomé un breve descanso para tomar café y luego me puse la chaqueta y la linterna. Salí por la puerta trasera, la lluvia parecía haberse intensificado desde la última vez que salí, pero en la distancia vi el coche que estaba buscando escondido entre otros vehículos. Salí al aire libre, y cuando estaba a mitad de camino en el chatarrero, un movimiento repentino me hizo detenerme en seco.
Estaba en el borde de la luz de mi linterna y no estaba prestando mucha atención, pero parecía que alguien se movía desde detrás de uno de los coches. La lluvia cubría cualquier sonido que pudiera haber escuchado, así que me quedé allí, sosteniendo la linterna y esperando algún otro movimiento. «Hola, te vi». «Sal de aquí», grité, esperando que fuera solo un niño que estaba jugando. Dediqué un par de pasos más cerca del lugar donde lo había visto y grité nuevamente para que se fuera de la propiedad. No vi nada, así que comencé a buscar por toda el área, pero quien estuviera allí ya debía haberse ido. Honestamente, me sentí aliviado de no tener que llamar a la policía o hacer algo drástico. Rápidamente me dirigí al Nissan, obtuve el año del modelo y luego regresé corriendo al almacén. Me quité la chaqueta y me senté de nuevo en el escritorio, completando el resto de la información y enviando la orden. Estuve allí durante otra media hora completando más solicitudes de pedido y luego tuve que hacer el conteo de inventario en el almacén, que ya era alrededor de la 1 de la madrugada. Caminé por los estantes y revisé qué productos y partes se habían utilizado. De repente, un fuerte golpe resonó por el almacén y luego las luces se apagaron. Me quedé con los ojos muy abiertos mirando la oscuridad total. No podía ver nada, pero entre el sonido de la lluvia en el techo, podía escuchar pasos caminando por el edificio. Miré en la dirección de donde venía el sonido y me di cuenta de inmediato de que se acercaban hacia mí. No sabía qué hacer en este punto, estaba seguro de que quien estuviera allí había apagado la electricidad, pero no sabía por qué estaban aquí, y sin luz, ni siquiera podía escapar. Solo podía escuchar cómo los pasos se hacían más fuertes mientras miraba hacia la oscuridad, esperando que no supieran dónde estaba. Los pasos estaban a solo unos 10 pies de distancia cuando escuché que se detenían. Después de un momento, escuché una caja abrirse y cosas moviéndose antes de que los pasos comenzaran a alejarse. Contuve la respiración todo el tiempo y después de 30 segundos, el silencio fue total. Esperé unos minutos antes de sacar mi teléfono y llamar al 911, luego usé la linterna de mi teléfono para dirigirme al cuarto de los interruptores y volver a encender la electricidad. Cuando la policía llegó y revisó el almacén, solo quedaron huellas de zapatos mojados que iban por el edificio y salían por la puerta trasera. Parecía que la persona que estaba en el chatarrero probablemente había entrado mientras yo estaba afuera y la puerta aún estaba desbloqueada. Luego, claramente habían robado un montón de equipo de nuestro almacén. Aunque probablemente no tenían la intención de hacerme daño, quién sabe qué podría haber pasado si supieran que estaba parado a solo unos pies de ellos y sin haberlos visto. Es posible que vinieran armados y dispuestos a hacer cualquier cosa. El año pasado, al inicio de la primavera, tuvimos un mes lluvioso con tormentas y lloviznas constantes. Trabajo haciendo entregas para un restaurante popular en mi área, así que la lluvia no es la mejor compañía cuando tengo que correr para recoger y entregar pedidos. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué al trabajo a las 6 de la tarde y empecé a hacer algunas entregas antes de recibir una que debía llevar a una zona más alejada, a 10 millas de nuestro restaurante, en una parte más boscosa de la ciudad. Aunque no era todo bosque, el área era menos densa y más esparcida, con carreteras cubiertas por árboles y barrios que no eran visibles desde las carreteras principales. Mientras conducía, solo había un coche detrás de mí. No era nada raro, ya que la carretera estaba bastante vacía. Pero cuando llevaba unos 2 millas recorridas, de repente, unos faros aparecieron de la nada, revelando un coche en medio de la carretera que se desvió y se detuvo de forma abrupta. Frené bruscamente ya que el coche estaba en medio de la carretera, bloqueándola completamente. El coche detrás de mí hizo lo mismo, deteniéndose tan cerca que me sorprendió que no colisionáramos. Tras los segundos iniciales de shock, observé el coche en medio de la carretera. Era un sedán en mal estado y tenía las luces altas encendidas, lo que hacía difícil ver quién estaba dentro. Parecía que la persona en el coche estaba tratando de llamar la atención o simplemente no estaba prestando atención, ya que encendieron las luces en el último momento antes de girar bruscamente hacia la carretera. No pude ver de dónde venían porque estaba demasiado oscuro. El coche detrás de mí empezó a tocar la bocina, claramente frustrado por la situación. En el momento, no pensé con claridad, pero el coche detrás de mí estaba demasiado cerca para que pudiera retroceder, y el coche frente a mí bloqueaba el camino, así que no podía ir a ningún lado a menos que uno de ellos se moviera primero. Después de un rato, el hombre en el coche detrás de mí se bajó y caminó bajo la lluvia hasta el coche en medio de la carretera. Parecía furioso y estaba gritando a la persona dentro del coche,
pero con la lluvia no podía escuchar bien lo que decía. Vi al hombre golpear la ventana del coche varias veces mientras gritaba, pero de repente se detuvo y se alejó nerviosamente hacia su propio coche. Mientras él estaba entrando en su coche, la puerta del coche bloqueando la carretera se abrió y un hombre con una sudadera gruesa, cubriendo la mayor parte de su cara, salió. Me sentí cada vez más asustado y sin forma de escapar, excepto corriendo hacia el bosque, lo cual era una idea terrible. Así que me quedé allí observando. El hombre con la sudadera se acercó rápidamente al coche detrás de mí, pero justo cuando llegó a la puerta, el coche avanzó rápidamente hacia atrás. Los neumáticos chirriaron y el coche perdió el control, saliéndose de la carretera y deslizándose por el pavimento antes de estrellarse contra un árbol en el bosque. El hombre que aún estaba en la carretera me miró a través del espejo retrovisor con una mirada aterradora. Puse mi coche en reversa, aceleré para retroceder y luego giré y me fui a toda prisa. Llamé a la policía inmediatamente, pero aún no sabía lo que realmente estaba pasando esa noche. Un oficial llegó a la escena unos 15 minutos después de que me fuera, y lo único que encontró fue el coche incrustado en el bosque contra un árbol. El otro coche se había ido y ninguno de los dos hombres estaba allí. Podemos suponer lo que probablemente pasó sin tener mucho que analizar, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Lo único que sé es que si el otro coche detrás de mí no hubiera estado allí, probablemente habría sido yo quien estuviera en su lugar esa noche. Esto sucedió hace unos meses. Recientemente me mudé a una casa pequeña de una sola planta cerca de mi lugar de trabajo. Antes tenía que conducir casi 1 hora todos los días, así que esta mudanza fue muy conveniente. La única desventaja era que nunca había estado en la zona fuera del trabajo, así que realmente era como mudarme a un lugar completamente nuevo. Esa noche, salí del trabajo a las 6 de la tarde y fui directamente a casa. Como tenía que trabajar al día siguiente, no planeaba hacer mucho, solo relajarme, comer algo y luego irme a la cama. Aparqué en el garaje, entré a casa y calenté unas pizzas sobrantes en el horno. Mientras se calentaban, sonó el timbre de la puerta. Me sorprendió porque no había escuchado el timbre antes. Fui a abrir la puerta y era una mujer, que parecía tener unos 50 años y tenía el cabello largo y gris. Le abrí la puerta y le pregunté cómo podía ayudarla. Ella sonrió ampliamente y dijo que había notado que me había mudado recientemente. Hablamos un minuto mientras me preguntaba de dónde venía, si tenía esposa o hijos, y todas esas cosas típicas. Luego me deseó buenas noches y se fue. No tuve la oportunidad de preguntarle quién era exactamente, pero asumí que era una vecina que vivía en la cuadra. Sin embargo, algo en ella me pareció raro, no puedo describirlo con exactitud, pero no estaba seguro si era porque era mayor o si había algo más. Regresé a la cocina, saqué mi pizza y me senté en el sofá a buscar un buen vídeo en YouTube para ver mientras comía. Encontré un vídeo de comentarios aleatorio para tener algo de ruido de fondo mientras comía. Solo habían pasado unos 10 minutos cuando escuché un ruido afuera. Apagué el televisor y escuché un motor de coche en marcha, pero era muy fuerte. Me levanté y miré por la ventana del frente. Había un coche estacionado justo enfrente de mi casa, con el motor en marcha, pero las luces apagadas. Miré hacia ambos lados de la calle y vi que estaba vacía, con muchos otros lugares para estacionar, pero había elegido justo enfrente de mi casa. Observé el coche durante un par de minutos sin notar cambios. Volví al sofá y pasaron unos 30 minutos con el motor aún encendido hasta que, de repente, se apagó. Apagué el televisor nuevamente y escuché si había algo más, pero no oí nada. Después de un minuto, me levanté y me asomé por la ventana nuevamente, viendo el coche exactamente como antes, excepto que ya no estaba en marcha. Cerré las cortinas para asegurarme de que nadie me estuviera observando y volví al sofá para limpiar. Apenas había comenzado cuando escuché un golpe suave del otro lado de la casa. Ya sintiéndome algo inquieto, caminé hacia el pasillo y miré hacia la cocina. Por un segundo, vi la sombra de alguien alejándose de la puerta trasera, como si me hubiera visto y estuviera intentando esconderse. Corrí alrededor de la casa hacia el frente, y al mirar por la ventana, vi a un hombre subiendo al coche estacionado y alejándose rápidamente. Lo primero que hice fue ir a la puerta trasera y abrirla para intentar entender qué estaba pasando. En pocos segundos noté que el pomo de la puerta estaba muy suelto, como si hubieran intentado desatornillarlo. Incluso al mover ligeramente el mango, pude ver el mecanismo de la cerradura,
lo que significaba que probablemente habría podido desbloquear la puerta y entraría en mi casa. No puedo decir con certeza si la señora mayor de antes tuvo algo que ver con esto. Sé que suena extraño pensar que ella podría estar involucrada, pero pensé en las preguntas que me hizo, todas relacionadas con saber si vivía solo. Quizás estaba recopilando información para determinar si era un buen objetivo para lo que planeaban. Han pasado unos meses y nunca he vuelto a ver ni a ella ni al hombre. Durante la última década he vivido una vida tranquila en Utah, en una pequeña cabaña en un pueblo donde la mayoría de las personas llevan una vida similar. Hay un centro del pueblo para las tiendas y todo, pero la mayoría vive en cabañas o casas a unos pocos kilómetros de distancia, con terrenos que suelen ser granjas o simplemente terrenos vacíos. No cultivo nada, pero tengo mucho terreno verde que bordea unas montañas. Esto ocurrió hace unos 10 meses. Era alrededor de las 8 de la tarde y estaba sentado afuera junto a la fogata, usando mi laptop. Lo hacía casi todas las noches, excepto cuando nevaba. Era una forma relajante de terminar el día antes de irme a la cama. Pero esa noche fue diferente. Llevaba una hora muy concentrado en mi laptop cuando, a través del crepitar del fuego, escuché algo frente a mí. Levanté la vista y vi a un hombre parado al otro lado de la llama, a unos 15 pies de distancia. El hombre parecía un típico tipo de unos 40 años que vivía por aquí, grande y robusto, con una barba gris larga. Me levanté de la silla y le pregunté qué estaba haciendo allí y de dónde había salido. Traté de ocultar el temblor en mi voz. El hombre me miró con una expresión que solo podría describirse como la de alguien que está a punto de hacer algo terrible, pero luego miró hacia mi casa. Mantuve mi mirada en él mientras se dirigía hacia el frente de la cabaña, se acercó a una ventana y miró rápidamente hacia adentro, murmurando algo para sí mismo antes de volverse y empezar a alejarse. Le volví a preguntar qué estaba haciendo y añadí algunas palabras poco amigables, pero él simplemente me ignoró. Caminó hasta el borde del césped donde comenzaban los árboles y luego desapareció. Fue completamente absurdo. Alguien en mi terreno a esta hora de la noche no podía ser un accidente, especialmente con el comportamiento extraño que tenía. Parecía estar buscando algo y no tenía miedo de invadir mi espacio. Apagué el fuego de inmediato, entré en la cabaña, cerré con llave y saqué mi arma de fuego por si acaso. No pensaba que regresaría, pero no estaba seguro de nada en ese momento. Como llamar a la policía sería una opción poco viable debido al tiempo que tardarían en llegar, estaba solo en esto. Pasé varias horas más despierto, mucho después de la hora habitual en que me acuesto, manteniéndome alerta a cualquier cosa. No recuerdo la hora exacta, pero debía ser al menos la 1 o 2 de la madrugada cuando finalmente me quedé dormido en el sofá. Cuando me desperté, había un sonido constante inusual de viento soplando por la casa. Me levanté, aún confundido y cansado, y miré hacia la puerta principal, estaba completamente abierta. Corrí hacia la puerta, miré en todas direcciones, pero no vi nada en la oscuridad. Cerré la puerta de golpe, la cerré con llave y luego me volví a enfrentar a la posibilidad de que alguien estuviera dentro de mi casa. Me quedé allí junto a la puerta durante un minuto entero, escuchando cualquier señal de alguien dentro. Era una cabaña pequeña, por lo que incluso algo como una respiración pesada podría ser lo suficientemente fuerte como para escucharse, pero estaba en silencio total, solo el crujido de la madera por el viento exterior. Recorrí el pasillo y revisé cada habitación, abriendo cada puerta, pero no había nadie dentro. Pasé toda la noche despierto y tan pronto como salió el sol, conduje al pueblo y presenté un informe a la policía, asumiendo que el hombre que vi esa noche era probablemente el que había entrado en mi cabaña. El problema es el motivo, había algunas cosas extrañas que faltaban, lo que confirmaba que definitivamente había entrado y caminado por la casa mientras yo estaba dormido, pero nada de lo que se llevaron tenía un gran valor, y por supuesto, no me hicieron daño. Así que, aún no entiendo qué pretendían y sin saber por qué vinieron a mi cabaña, no hay forma de saber si volverán. Estaba trabajando tarde en la noche en mi oficina, tratando de terminar un informe que tenía que entregar en unos días. Me había preparado un té para mantenerme despierto y estaba intentando avanzar lo más rápido posible. Quedarse despierto hasta tarde era algo habitual para mí debido al trabajo, y siempre me resultaba difícil mantenerme concentrado cuando empezaba a cansarme. Alrededor de las 11 de la noche, escuché un golpe en la puerta principal. Me levanté para ver quién podía ser a esa hora y me dirigí hacia el pasillo. Al mirar por la mirilla, no vi a nadie en el porche.
Pensé que tal vez el sonido no había sido la puerta principal, estaba tan concentrado en el trabajo que podía haber sido otro sonido. Decidí volver a mi oficina y seguir trabajando, ya que estaba tan cansado que no me preocupé demasiado por el golpe. Pasaron unos minutos y el sonido de los golpes no se repitió. Estaba cada vez más cansado, y mi productividad estaba disminuyendo. Justo cuando estaba a punto de terminar la noche, noté un par de ojos observándome a través de la ventana frente a mí. Solo pude distinguir que era un hombre antes de que se alejara rápidamente de la ventana. Mi corazón latía con fuerza y me quedé paralizado por el susto. Después de un momento, me levanté y corrí a cubrir la ventana. No sabía quién era ni por qué estaba mirando mi casa, pero el hecho de que fuera casi medianoche lo hacía aún más aterrador. Fui a la puerta principal y miré por la mirilla nuevamente, pero no vi a nadie. Luego fui a una ventana en la parte trasera de la casa, pero nuevamente no había rastro de la persona. Mi adrenalina estaba a tope y ya no estaba cansado en absoluto, pero el silencio de la casa comenzaba a ponerme nervioso. ¿Se había ido el hombre o todavía estaba afuera? Regresé a mi oficina, tomé mi teléfono y me dirigí nuevamente hacia la puerta principal. Mi plan era llamar a la policía mientras mantenía los ojos en las puertas y ventanas. Pero cuando llegué al final del pasillo, me encontré con una figura grande en el fondo de la sala de estar. Era alto y llevaba ropa gruesa que escondía su identidad, pero sus ojos no eran los mismos que había visto en la ventana. Este era otro hombre. El hombre no dudó en cargar hacia mí. Corrí de vuelta a mi oficina, cerré la puerta con llave y me presioné contra ella, preparándome para que intentara derribarla. Sin embargo, al acercarse a la puerta, el hombre se detuvo y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera caminando por el pasillo. Luego, escuché de nuevo el ligero golpe en el otro lado de la casa. El hombre fuera de la puerta empezó a caminar de regreso al pasillo, hacia la sala de estar, y luego todo quedó en silencio. Llamé a la policía susurrando por teléfono y rogando que vinieran rápidamente. Esperé unos 5 minutos antes de escuchar las sirenas acercándose a mi casa. Cuando la policía desbloqueó la puerta y entró, no hubo enfrentamientos. Los policías recorrieron la casa y finalmente llegaron a mi oficina, pero nunca vieron a ninguno de los hombres. Hasta el día de hoy, no sé cómo entró uno de los hombres ni qué estaban intentando hacer los dos. Creo que el primer golpe que escuché era su forma de comunicarse desde dentro y fuera de la casa, pero eso me hace cuestionar qué significaba el primer golpe. La situación me asusta cada vez que pienso en ella, me pregunto cuánto tiempo me estuvo observando el primero y cuánto tiempo estuvo el otro dentro de mi casa. Pude haber salido mucho peor, así que sé que tuve suerte, pero es difícil no pensar en la posibilidad de que regresen y no quiero depender de la suerte. Después de llegar a casa del trabajo, me acomodé en el sofá para ver una película mientras una tormenta azotaba el área. Era viernes, y las noches de tormenta no son comunes donde vivo, así que estaba emocionado por disfrutar del espectáculo. Tenía las cortinas de la ventana abiertas para ver los relámpagos, pero a medianoche noté algo fuera de lo común. Vi a un hombre caminando por la acera enfrente de mi casa. Estaba completamente empapado, sin abrigo ni capucha, y se detuvo en una de las casas a lo largo del camino. Parecía estar esperando que alguien le respondiera a la puerta. Después de un minuto, el hombre volvió a la acera y siguió caminando más allá de mi vista. Su comportamiento en esa hora y con ese clima me resultó inquietante, así que cerré las cortinas para asegurarme de que no pudiera verme desde la calle. A los 15 minutos, escuché ruidos en mi entrada. Alguien estaba caminando por mi entrada y alrededor de mi porche, pero no había tocado el timbre ni golpeado la puerta. Me acerqué sigilosamente para mirar por la mirilla y vi al mismo hombre de antes, parado al borde del porche, con una expresión vacía. Me sentí realmente incómodo y decidí que era hora de llamar a la policía, especialmente si él estaba haciendo lo mismo en otras casas. Mientras me giraba para buscar mi teléfono, escuché el sonido de pasos alejándose. Miré de nuevo y el hombre ya no estaba. Decidí que la situación seguía siendo lo suficientemente extraña como para informar a la policía sobre lo que estaba sucediendo. Los agentes dijeron que enviarían a alguien a patrullar el vecindario para ver si podían detener al hombre o averiguar lo que estaba haciendo. Agradecí a la operadora y volví al sofá, pero la intranquilidad me había agotado. Apagué todo y me fui a la cama. Justo cuando me acomodé y apagué las luces, escuché un golpe fuerte proveniente de la planta baja.
Me levanté y luego lo oí nuevamente. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con fuerza, intentando derribarla. Bajé unos escalones y vi cómo la puerta se sacudía violentamente con cada golpe. Con el corazón acelerado, me encerré en la habitación y volví a llamar a la policía. La operadora me informó que un oficial estaba en el vecindario y llegaría en breve. Mientras esperaba, escuché cómo la puerta se rompía y caía al suelo, seguido de pasos apresurados que recorrían la planta baja y luego subían las escaleras. El oficial llegó justo a tiempo para ver al intruso tratando de escapar por la puerta trasera. Hubo problemas para abrir la puerta trasera en el caos, pero el oficial logró reducir al hombre y llevarlo a la patrulla. El intruso, que parecía un psicópata en persona, no dijo ni una palabra durante su arresto. Llevaba un martillo pesado y varias bridas en el bolsillo, lo que no parecía una coincidencia dado su comportamiento. Lo más probable es que la llamada a la policía la primera vez fue lo que me salvó. Si no lo hubiera hecho, el oficial no habría estado tan cerca y probablemente habría llegado demasiado tarde para evitar un encuentro mucho más peligroso. Trabajo 4 días a la semana en turnos nocturnos de 10 a 12 horas, lo que significa que tengo que dormir durante el día y estar despierto por la noche al menos 4 días a la semana. Cambiar mi horario de sueño en mis días libres suele afectar la calidad de mi sueño, así que empecé a mantener el mismo horario toda la semana. Generalmente me voy a la cama alrededor del mediodía y me despierto a las 8 de la tarde. Aunque al principio fue difícil adaptarme, después de unos meses no fue tan terrible. En uno de mis días libres hace unos meses, me levanté a las 9 de la noche, desayuné y realicé algunas tareas antes de salir a correr poco antes de la medianoche. Vivo al lado de una reserva forestal, así que suelo seguir el mismo camino cada vez, un gran circuito dentro del bosque que recorro tantas veces como sea necesario hasta sentirme satisfecho. Comencé mi carrera y completé 2 vueltas completas antes de que un hombre apareciera en el sendero. Cuando lo vi por primera vez, estaba demasiado lejos para distinguir claramente lo que hacía, pero parecía estar simplemente de pie en el camino. A medida que me acerqué, me di cuenta de que no se estaba moviendo. Vestía una sudadera oscura y pantalones holgados, y me miraba mientras pasaba. Me dio escalofríos y me hizo sentir incómodo. Cuando di la vuelta de nuevo, el hombre ya no estaba. No estoy seguro de si tomó un atajo por el bosque, pero no pasó por el sendero ni salió por la salida opuesta. El comportamiento extraño del hombre me hizo sentir incómodo, así que decidí acortar mi carrera y regresar a casa. Al llegar, bebí agua y me senté, solo para sobresaltarme por un ruido justo afuera de mi puerta. Era casi la 1 de la madrugada, así que no esperaba visitas. Miré por la mirilla y vi al mismo hombre de la reserva forestal en mi porche. Me sentí muy incómodo al darme cuenta de que no había tocado el timbre ni golpeado la puerta, simplemente estaba parado allí, mirando alrededor. Me preocupé mucho pensando en cómo el hombre debió haberme seguido hasta mi casa. Decidí llamar al 911 para informar sobre un posible acosador. Mientras esperaba a la policía, el hombre continuó en el mismo lugar, sin moverse ni dar explicaciones. Incluso cuando llegó el coche patrulla, él no intentó huir. Los oficiales no pudieron arrestarlo ya que no había hecho nada que justificara su detención, a pesar de su comportamiento inquietante. No sé por qué me siguió y se quedó fuera de mi casa de esa manera tan perturbadora, pero dada su conducta, no dudo que pudiera haber tenido intenciones malas. Era a principios de diciembre. Esa noche estaba en casa, aprovechando mi día libre junto a la chimenea. Estaba demasiado frío y nevado para mi gusto. Hice un montón de cosas en la casa que necesitaban hacerse, pero fuera de eso, fue un día relajante. Tenía las noticias de fondo, escuchando cómo se esperaban vientos fuertes y posibles tormentas de nieve a partir de esa noche. A las 5 ya empezaba a notar que afuera empeoraba. Me senté en el sofá y cambié de canal. Alrededor de las 7, podía escuchar el viento golpeando contra la casa y realmente sonaba como si hubiera una tormenta de nieve. Me levanté y fui a la ventana que daba al jardín trasero para ver cómo estaba el clima. Al principio solo vi la nieve cayendo con casi nula visibilidad, pero luego vi algo más, una figura caminando por mi jardín. Mi jardín trasero era bastante grande y no tenía cerca, así que no hubiera sido tan inesperado si no fuera por la tormenta de nieve que estaba ocurriendo. La persona que estaba afuera simplemente caminaba a un ritmo normal hacia el final de mi jardín,
antes de que la nieve y la oscuridad borraran cualquier visión que tuviera de ellos. Me quedé junto a la ventana un minuto, tratando de ver un vistazo más y averiguar qué estaban haciendo, pero no vi nada. Honestamente, estaba asustado por ellos, pero también no entendía por qué estarían allí. El final de mi jardín al que estaban caminando daba a una carretera, pero no los llevaría a ningún lugar por millas, lo cual no era factible a pie. Volví a la televisión, pero no podía dejar de pensar en ello, y solo 5 minutos después, hubo un golpe en la puerta. Fui y la abrí un poco. Era un hombre con una pesada chaqueta de invierno, su nariz estaba roja brillante y su rostro pálido como si hubiera estado en el frío durante un buen tiempo. No podía saber si era la misma persona que había visto en mi jardín, pero mi suposición inmediata fue que sí. ¿En qué puedo ayudarte?, le pregunté. El hombre esbozó una sonrisa humilde y habló con los dientes temblando, diciendo que estaba esperando un transporte y preguntó si podía quedarse en mi casa unos minutos para refugiarse del frío, hasta que llegara el transporte. Me tomé un momento para responder porque lo consideré, dado el estado del clima. Es fácil decir que bajo ninguna circunstancia dejarías entrar a un desconocido en tu casa, pero cuando están prácticamente congelándose en tu puerta y piden tu ayuda, la respuesta sobre qué hacer no es tan clara. Le dije que podía esperar en mi porche, que tenía un alero que bloqueaba la nieve, y ofrecí darle una chaqueta vieja mía si la necesitaba. El hombre no parecía muy contento, pero simplemente asintió y se fue al lado para sentarse en la silla que tenía allí. Cerré y aseguré la puerta, luego subí a buscar mi chaqueta vieja. Era demasiado grande para mí y estaba en horrible estado, pero obviamente eso no debería importar en este tipo de situación. La recogí y bajé las escaleras, a punto de desbloquear la puerta y abrirla, pero algo me detuvo justo antes. No sé qué era, pero me hizo dudar. Me incliné y miré a través del ojo de la cerradura. El hombre estaba ahora justo contra la puerta con la mano en el pomo, como si se estuviera preparando para empujarla en cuanto la desbloqueara. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba mientras daba unos pasos hacia atrás y sacaba mi teléfono en silencio para marcar el 911. Mientras susurraba al teléfono, solo miraba la puerta con los ojos abiertos, sabiendo lo que me esperaba al otro lado. Una vez que la policía dijo que estaban en camino, me acerqué lentamente y miré afuera de nuevo. El hombre no estaba allí, ni en mi porche ni en ningún lugar de mi jardín delantero. Simplemente se había ido, como si supiera que había llamado a la policía. No se encontró nada más esa noche y nunca volvieron a aparecer señales de él. ¿Qué habría hecho si hubiera abierto la puerta? No puedo estar seguro, pero espero que nunca vuelva.